Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Ya estamos aquí en Estado de los Estados con su servidora Lilia Arellano. Usted sabe que estamos enlazándonos pues en este confinamiento a través de redes y aprovechando la tecnología existente en MXN, su televisión. Y recuerde también que puede ver el programa cómodamente desde su camita, pues ingresando a nuestro canal en YouTube, MXN Televisión, y con eso tendrá el acceso pues para disfrutar desde una pantalla ya más grande este trabajo que realizamos, pues tratando de poner lo mejor de nosotros mismos en él. El tema de ahora es el deporte, pero el deporte, si bien trataremos en general en algunas de sus especialidades, pues también vamos a hablar del Atlante. Fíjese usted, un equipo que se llevó al estado de Quintana Roo y que despertó expectativas de quienes lo compraron, pero no necesariamente de los quintanarroenses ni de los cancunenses. Y lo iremos viendo paso a paso, porque para ello tenemos como invitado al diputado Gustavo Miranda. Él es integrante de la Comisión de Deporte en el Estado. ¿Cómo le va, señor diputado? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy contento trabajando. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil en esta pandemia, en esta crisis económica, pero cualquier noticia como la que recibimos del nuevo equipo de fútbol, pues es positiva, y mientras un proyecto bueno para Cancún, estamos para aportar. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, ¿el Atlante cumplió o no con las expectativas creadas cuando pues se le construye además hasta el estadio y se le abren las puertas ahí con mucho afecto? Y mire, por la experiencia que tengo de haber trabajado en un periódico cuya portada era deportiva, el periódico Ovaciones, desde el principio estaba cierta de que ellos ganarían un campeonato. Porque, bueno, pues por su llegada al paraíso, pues cómo no iban a querer quedarse. Pero por supuesto, había que meterle a la patada toda la fuerza, todas las ganas, todo el ímpetu. Pero también lo dije años después, esto no va a seguir funcionando. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de ganarse la estancia, de llevar un título, un campeonato nacional, con todo el peso del nombre Atlante, nos encontramos con que pues llegaba la gente y jugaba el Atlante contra el Pumas y la gente le iba a Pumas. Y si jugaba contra Chivas, pues la gente le iba a Chivas. Porque en ningún momento se preocuparon ni su directiva, ni los jugadores en socializar con los cancunenses, con los quintanarroenses. No fueron a las escuelas a incentivar el deporte, no fueron a las plazas, no trataron de convivir pues con quienes estaban o habitamos en un lugar en donde, si bien están reunida toda la República, pues también es necesario socializar, es necesario empezar a sentirlos del lugar, y de eso no hubo nada. Y ahora, ¿qué sabor tenemos del Atlante? Y le pregunto a usted porque, bueno, pues prácticamente ya todos los aspectos de nuestra vida, nos estamos dando cuenta, tienen mucho que ver con las políticas públicas, con el desempeño y los lineamientos que se marcan desde los congresos, desde los gobiernos, como el municipal, como el estatal, como el federal, en fin, que tienen mucho ya que ver con estos dictados. ¿Qué sabor nos deja el Atlante? ¿Cuál es la conducción? Y luego ya hablaremos del fútbol en la tecnología, ¿no? O visto tecnológicamente. Pero primero, vámonos a las patadas de hace 6 meses. Sí, bueno, la pregunta inicial sobre si el Atlante hizo o no su labor en Quintana Roo, yo creo que
El primer año, los primeros 2 años, recordemos que llegó a ser campeón, que había un gran equipo. Sí, es lo que yo menciono. Llegaron al paraíso y le entraron duro a las patadas, ¿no? Para quedarse. Es correcto. Había un gran equipo que llegó con muchas ansias de poder levantar el fútbol en esta parte de México, en el sur, en la península de Yucatán, y obviamente con el paraíso y con un destino y una marca como Cancún, que era mucho, pero lo correcto es que el fútbol, es que un proyecto, es que una afición no se puede construir en 1 año, en 2 años o en 3 años, porque tiene una profundidad mucho mayor a traer un equipo con buenos jugadores y pretender ganar un campeonato. Creo que fue un buen intento, fue un buen empujón, pero realmente no fue un proyecto con visión a corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque, como bien mencionas, toda la afición que venía del Atlante era de otra ciudad. Sabemos que estaban en Nesa, en México, y cuando viene a Cancún, aunque muchos cancunenses lo intentan arropar, realmente había más afición al América o al Chivas o al Pumas o a cualquier otro equipo. Entonces, es ahí donde empieza a haber un rompimiento. Luego la directiva, como bien mencionas, no hizo un trabajo con la ciudadanía, no hizo un buen trabajo de fuerzas básicas, de canteras, no incluyeron a las cuartas divisiones, a las terceras divisiones, a las ligas locales, y de ahí pues fue el desprendimiento natural con la ciudadanía de Cancún. También recordando que Cancún es un municipio muy diverso, Benito Juárez y el resto de Quintana Roo, donde cada mes y cada año tenemos una población flotante y llega mucha gente de todas partes de México. Entonces, si no estás haciendo un labor extraordinario, era evidente que esto iba a pasar. Aunado a eso, en específico el Atlante tenía una directiva que entiendo hasta manejaban temas de corrupción, eran muy atrasados con el pago a los jugadores, habían muchos favoritismos, se convirtió en un grupo ahí hasta que preocupaba y que afectaba a los propios jugadores del Atlante. Y un equipo es todo, de la cabeza hasta abajo, no solo los jugadores. Y entiendo que ese fue el rompimiento natural que trajo el declive, el descenso y ahora pues la ida que ya era necesaria para Cancún. Bueno, ¿y por qué si sabíamos, porque pues era del dominio público, costó muy caro el equipo, llevárselo? Luego pagarle pues todos los gastos del estadio. O sea, realmente no había desembolso por parte del equipo para el pago de luz, de agua, de mantenimiento, etcétera. Todo eso lo pagaba el gobierno. Además, se les entregaba un subsidio millonario para poder seguir practicando este deporte y decir que el Atlante y que estaba en Quintana Roo y bla, bla, bla. Estos fueron recursos que no tenían tampoco por qué destinarse con tal volumen a un equipo profesional cuando, bueno, pues teníamos que impulsar el deporte en otros lados, hacer otras canchas, invertir en el deporte en otro terreno, ¿no? Aún dentro de la misma rama del fútbol. Claro, es correcto lo que dices y de hecho lo comenté durante la campaña y en el Congreso, en la Comisión de Deporte, hice ese comentario. La COJUDEC, que es la Comisión de Juventud y Deporte, tiene un presupuesto que más o menos rebasa los 300 millones de pesos al año, que es presupuesto que debería de ser utilizado para todos los deportes en Quintana Roo, para los jóvenes que concursan, para los uniformes, para las canchas, para los espacios públicos y para que se puedan desarrollar y poder eventualmente los deportistas amateurs convertirse en profesionales y en las competencias representar a Quintana Roo de manera correcta. Pero ¿qué pasaba? Que la mitad o poco más de la mitad, llegó a ser hasta 170 millones de pesos anuales, se iban al Atlante, que era un equipo profesional privado con utilidades y con ganancias. Entonces,
esos recursos estaban yendo a manos privadas y eso es algo sumamente delicado porque estamos hablando de recursos públicos y de que se está priorizando entregar ese presupuesto a un negocio que a los ciudadanos. Ahora, mencionabas mucho sobre las políticas públicas. Yo creo que hay formas de dar presupuesto, pero haciendo las cosas bien. Si tú quieres hacer un proyecto de algún equipo profesional, bueno, si vas a apoyar con presupuesto, va a ser para la cantera, va a ser para las fuerzas básicas, va a ser para contratar personal, pero que sea local. Depende para qué sea. Cuando entregas el presupuesto que es de recurso público, siempre debe de ser etiquetado. Ahora, en el caso, volvemos a lo mismo, del Atlante, me parece que hubo un abuso y al final de cuentas se gastan muchos millones, se desvían muchos millones y nunca hay una petición de cuentas para saber qué hicieron con ese dinero que es producto del pago de impuestos, que es producto del presupuesto del Estado. No sabemos nada, simplemente dicen, bueno, pues ya mejor nos vamos, ¿no? ¿A dónde? Pues a ver a dónde, porque ahora ya tienen otra directiva, tienen otros dueños, otros jugadores. ¿Y el estadio? ¿Y lo que se gastó? ¿Y qué vamos a tener? ¿Otro elefante blanco en ese estadio como se tuvo o se tiene con el del bienestar? O con estas obras que se quedaron inconclusas y que al final de cuentas nos costaron a todos. Totalmente, coincido contigo. Inclusive se podría hacer algún ejercicio de audiencia, algún ejercicio de comparecencia, como se hace con ciertos funcionarios públicos, miembros del gabinete, para explicar en qué van a ejercer los recursos y en qué los ejercieron. Se podría hacer con empresas privadas, ya sea que tengan una ganancia del Estado o, peor aún, que han recibido recursos públicos. Es una buena idea. Porque lo mismo sucedió con el básquetbol. Lo mismo con el básquetbol. Y lo mismo sucedió con el béisbol. El béisbol, exactamente. Sí. Y resulta que ni tenemos, pues, el número de medallas tampoco que se obtenían antaño en el deporte amateur, pero ahora ya tampoco tenemos ni los profesionales del básquet, ni los profesionales del béisbol, ni los profesionales del fútbol, y todo ese dinero se diluyó, y no estamos hablando de pocos millones, son cientos de millones de pesos. Cientos de millones, totalmente. ¿Y hacia dónde vamos, diputado? ¿Qué se va a hacer? Pues ya no en el aspecto profesional, sino hacia dónde están enviando esos recursos, que tampoco los están mandando a la amateur, porque si vemos en algunas especialidades, el veleo, en tiro con arco y flecha, por ejemplo, que eran muy pocos y decían, bueno, es que esto es muy caro, el arco, estar comprando esto, lo otro, entonces queremos deportes más, pues que sean masivos, ¿no? Pero ya no vemos el incentivo en nada. La Cojudec sigue siendo un nido en donde la corrupción llega, se asienta y no sale, ¿eh? Coincido, porque tampoco coincido podemos contigo, hablar de que en el presente plenamente. Quienes están al frente de la Cojudec han entregado cuentas claras, ¿eh? Sí, no, coincido contigo, y lo que es sumamente triste es realmente encontrarte cuando estás en la calle, pues en esta labor de congresista en el distrito, tratando de resolver gestiones, cuando te encuentras con deportistas campeones, no solo a nivel nacional, sino en competencias internacionales, que no tienen para el vuelo, que no se les está apoyando con el vuelo, o un equipo local que va a ir a competir a un estado hermano y los mandan en las peores condiciones, cuando podrían perfectamente enviarlos a través de un camión en buenas condiciones, un vehículo privado, inclusive hasta en boletos de avión, ya tomando en cuenta la competencia, y no tienen ese apoyo. Entonces,
Realmente yo creo que la mejor forma de apoyar el poder tener un equipo local, con arraigo, con sentido de afición, con tejido social, con nombre, más que apoyar al equipo, es apoyar a la base ciudadana. Y vemos los ejemplos Claro. en muchos de los equipos que han trascendido. Todos tienen de aliado a una empresa privada fuerte, que ya sea que haga los derechos de transmisión o ya sea que tenga una alianza en la compra y venta de jugadores, como lo es Grupo Pachuca. Hay modelos que se les puede apoyar, por ejemplo, lo que hicieron en Pachuca, donde el estadio es del gobierno y le dicen al equipo, no te voy a entregar recursos, pero lo que saques de las ventas es tuyo y me pagas una renta. En ese sentido, el gobierno está apoyando al equipo, pero no le está costando recursos públicos. Y creo que puede ser un modelo que obliga a la empresa privada, al equipo profesional, porque realmente es una empresa privada, a ver de qué forma va a invitar a la afición para generar ingresos y para poder subsistir. Cuando le entregas recurso a alguien por sí solo, pues lo ve cómo gastarlo en vez de cómo generar. Entonces, creo Sí, que el dato que se puede acaba hacer. usted de dar de 170 millones que se le destinaban de los 300 que en el presupuesto se marcaban para el deporte, estos 170 entregados al Atlante, oiga, son muchos millones, son 14 millones y pico mensuales, 14 millones y pico mensuales empleados en el deporte amateur, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en las diferentes ramas del deporte. Es un presupuesto importante, ¿eh? Es muchísimo presupuesto. Es la mitad del presupuesto de deporte del Estado. O sea, realmente le estamos quitando la mitad a los jóvenes. Es casi el presupuesto que muchas dependencias, un tercio de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, que no está mal la cantidad para el deporte. Sí está mal para un equipo privado, pero si se ejerciera para el deporte yo creo que es positivo y hasta subiría el presupuesto. ¿Qué hacen los países más Ahora, desarrollados? Invierten mucho en cultura y mucho en deporte, y aquí son los primeros presupuestos que recortamos, siempre, cultura y deporte. hay un centro de entrenamiento, el que está junto al auditorio del bienestar, que es muy completo, caray, que ha estado, que es de nivel y está totalmente desaprovechado. Sí, totalmente, sí tuve la oportunidad de visitarlo. De lo que había antes a lo que hay me pareció mejor lo que hay hoy, pero realmente sí, como mencionas, podrían aprovecharlo mucho más. Entiendo, hay una alberca, hay otro tipo Hay de instalaciones instalaciones. que estaban en su mejor momento Sí, y repito, está totalmente desaprovechado. ¿Hace cuánto que no vemos a atletas de alto rendimiento estar ahí registrados y además obviamente, con los entrenadores que requiere cada rama? ¿Dónde están los entrenadores? ¿Cuántos son? Los equipos que se compran, bueno, los uniformes ya sabemos que eso se dan y se pierden, pero, pero hay equipos que son propiedad del gobierno del estado y que ni siquiera saben cuántos son, no tienen ni siquiera un inventario, no tienen nada. totalmente. Debemos de ser Ahora, muy eficientes ahí. estamos, estamos rodeados, tenemos una costa enorme. Pues tendríamos que tener canotaje y estar dentro de los primeros lugares, en natación dentro de los primeros lugares y cuidar a nuestros deportistas. Y sin embargo vemos que pues se los llevan a otros estados. Nuevo León nos ha quitado 3, 4 medallistas, pero los Estados Unidos también. Y no se hace nada por ellos, absolutamente nada. Totalmente, sobre todo aprovechar esa diversidad que tenemos como estado y el deporte en agua que ha sido muy exitoso. Hemos perdido muchísimos, inclusive seguramente escuchaste la nota donde uno de los nadadores que llegó a muchos campeonatos, Fernando Betanzos, tuvo un incidente delictivo.
lo caparon robando. Él creo que dio su versión, no quisiera decir que fue real o no. Yo vi la nota, ni tampoco quisiera culpar, perdón, ni tampoco quisiera culpar a la Cojudec, porque no le das apoyo a alguien, es excusa para robar. Pero sí es una alerta de cómo un campeón internacional, sea verdad o no, se haya visto en una nota periodística de que estuvo robando electrodomésticos en un hotel. Tuve la oportunidad yo de apoyarlo en su momento cuando me decía que no recibía apoyo, que no le daban para ir a su competencia, no le daban para sus suplementos alimenticios, y tuve la oportunidad de apoyarlo. Y realmente me sentí frustrado, triste, pues el ver a un joven con tanto futuro Claro. en actos delictivos, ¿no? Sí, pero ¿cuántas veces hemos escuchado que, bueno, el deporte es la mejor arma en contra de la delincuencia y para evitar que se caiga en las mafias, en los grupos delictivos, etcétera? Y al final de cuentas es puro bla, 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 porque no hacemos nada. Totalmente. Yo creo Y que en los congresos y ustedes como legisladores tampoco envían iniciativas de políticas públicas de tal suerte que se obligue a los gobiernos, a los tres niveles, a tener que apoyar, ¿no? En este caso, bueno, pues se tratará de obligar a los municipios a que destinen un presupuesto real y que se aplique de manera real, que se entreguen cuentas claras sobre el deporte. Porque le repito, y regresando al tema original, ¿cuándo vamos a saber a dónde fue o cuánto es la totalidad que se llevó el Atlante para no dejar nada? totalmente es una pregunta que debemos de hacerle al gobierno del estado. Cuenten con que, al menos yo como diputado, ahora que venga diciembre, que venga el nuevo presupuesto de egresos para el 2021, pues vamos a preguntar que qué van a hacer con el presupuesto del deporte para el siguiente año y también qué pasó con el presupuesto de este año en el deporte. Es algo que nos debe de responder el titular de la Cojudec y todos los miembros del gobierno del estado, ¿no? Pues ojalá que logremos avanzar en esto. La siguiente etapa del programa tendrá que ver con algunos compañeros nuestros que se dedican a la noticia deportiva. Y entonces, bueno, pues ya veremos qué tanta información tienen al respecto y hasta dónde se ha prostituido al deporte. Totalmente, pues Porque, me gustaría que me inviten, ahí estamos a la orden. Hay un nuevo ¿verdad? equipo aquí, el Cancún FC, que hay muchos rumores sobre cómo vienen, sobre qué grupos traen atrás, pero creo que poder traer a gente expertos en el deporte y en esa materia podría ser interesante para hablar del tema. Ya lo creo. Y sobre todo, de repente, este amor que nos entró por Cuba, que en la Cojudec también entrenadores cubanos, pues se encontraban en todas las ramas del deporte, y bueno, y médicos cubanos, y bueno, yo no sé de dónde ya salió tanto, ¿verdad? Sí, es parte de la sociedad que tenemos diversa, gente de muchas partes de México, muchas partes del mundo, y bueno, en el área de medicina y del deporte, esa nacionalidad en específico, pues se ha infiltrado para bien en muchos casos también. En otros casos no tanto, pero sí ha Pero sucedido. yo sí creo que hay entrenadores aptos mexicanos, ¿no? Como Yo para tener que estar importando tanto. también coincido contigo, ese es un tema que tenemos no solo en el deporte, sino también en toda la industria turística, que viene un extranjero y tiene la dirección de alimentos y bebidas, la dirección general de los hoteles, la dirección de las áreas de ventas, y los stewards, los meseros, los capitanes, la gente que tiene todos los años con mucha experiencia, difícilmente le dan esos puestos, ¿no? Se los dan a los españoles, a los italianos, a los latinos, y nos ha faltado eso.
y se puede hacer. Nosotros tenemos una iniciativa en ese sentido, que tiene que ver como el tema de la paridad de género, pero también con el tema de las nacionalidades. En Estados Unidos, inclusive por raza, te van contratando, americano asiático, afroamericano, latino, y creo que aquí puede ser de gran ayuda para que precisamente los locales que tienen toda la experiencia puedan tener las posiciones de alto mando en las empresas. ¿Me haría el favor de acompañarme a un corte y enseguida volvemos? Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. ¿Qué tal, amigos de Estado de los Estados y de Fuego Cruzado? Les saludo a su amigo Sají Domínguez. Y bueno, pues hablar del equipo del Atlante es hablar de un proyecto fallido. No hay ni cómo ayudarles en este sentido. Fueron 13 años de estancia en Quintana Roo, después del primer título, que fue una temporada de un cuento de hadas. Se vino todo abajo, malos manejos de los directivos de hace algunos años, por decirlo de esa forma. Vendieron a todos los jugadores importantes. Después se vino una catástrofe financiera, con el gobierno del estado ya no apoyándolos como lo hacían antes, y bueno, pues el equipo ya no se pudo levantar. Malos manejos deportivos también, que lo mandaron a la segunda división, y al final del día ya no se pudo levantar este proyecto en el cual habían prometido un nuevo estadio, una casa club, centros de formación en todos los municipios de Quintana Roo. Puras promesas cada año. Después se vino la debacle también de todo el sistema desde adentro. Los directivos se pelearon entre ellos, ya no están, ya quién sabe dónde quedaron esa gente que se llevó mucho dinero de la venta de jugadores importantes como de Federico Vilar, como el joven Bermúdez, como Chicharo González, aquellos que le dieron el campeonato al Atlante aquí en Quintana Roo. Y después, bueno, pues digamos que de lo positivo que encontramos en estos 13 años fue quizá la apertura para jugadores locales. Varios quintanarroenses debutaron en primera división, como Daniel Arreola, como el Cipo Nápoles. Y después de eso, bueno, pues ya no se pudo levantar el proyecto. Al final se van, disculpe usted la expresión, como las chachas por la puerta de atrás. Esa es la realidad del asunto. Hacen un cambalache ahí con un equipo chiapaneco que también viene con credenciales no muy brillantes, digamos de esa forma, y con un proyecto que también vuelve a ser cuestionable al tratar de recibir recursos de los gobiernos municipales, estatales, cuando hay equipos en categorías sí inferiores acá, pero con mucho más arraigo, con mucho más identidad quintanarroense, que miren que ustedes saben que a veces luchamos mucho por esa identidad, sobre todo en Cancún, donde no hay mucha identidad, donde es muy complicado tener equipos profesionales por lo mismo, por la gente que es tan extraña, que es gente de todos lados y no encuentra otra vez. Este equipo Atlante lo quiso hacer, después ya no pudo, y al final me parece que la idea de este nuevo equipo que ahora se llama Cancún FC, que ya tiene técnico, que ya tiene porra, que ya tiene redes sociales, pero que no ha tenido una junta, una reunión con los gobiernos ni estatal ni municipal en Cancún. Así que pues lo que empieza mal, dicen por ahí que termina mal. La conclusión del Atlante es esa:
Fueron 13 años de un matrimonio que por un lado dio mucho, que fue la gente de Quintana Roo, y por gente de Quintana Roo me refiero a gobierno del estado, a público, a aficionados, y por el otro lado pues no dio lo que tenía que dar, solo promesas incumplidas, solamente quedó ahí el recuerdo, y me parece que eso va a pasar dentro de muchos años cuando se acuerden como una anécdota de que alguna vez el Atlante estuvo en Cancún. Gracias, saludos. Y bien, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, aquí hay situaciones que no embonan. Se ha criticado mucho al presidente López Obrador por la compra de 2 estadios de béisbol, que es su deporte preferido y que es el deporte que más se supone se practicaba en el sureste. Y bueno, vemos que se cae una y otra vez en los mismos errores, en la adquisición de inmuebles que después se ponen a disposición de otros partidos que son profesionales, como también sucede en el caso de el construido por Alfredo Harp, y que bueno, ni antes del confinamiento estaba funcionando de manera normal ni representaba ningún atractivo. Y bueno, lo tenemos así en todo el país. ¿Por qué hay esta desarticulación y este valemadrismo del gobierno sobre el deporte? Pues, amiga, yo creo que el adquirir 2 estadios de béisbol, que es un deporte con gran oportunidad, en mi punto de vista, no creo que sea considerado valemadrismo. Entiendo que a lo mejor puedan sonar otros deportes o otras áreas más eficientes, pero creo que hay que revisar el presupuesto completo de la CONAM, realmente saber cómo se ha estado ejerciendo el presupuesto. Recordemos que a los que llegaron del último campeonato se les dio un apoyo extra con la venta de un inmueble que había sido adquirido al famoso capo de las drogas. Inclusive estuvo involucrado el empresario regiomontano en la compra de ese inmueble, y con ese recurso se le entregó directamente a los deportistas, como siempre mencionó el presidente, sin intermediarios. Recordemos también que en la anterior administración de la CONAM hubo muchos señalamientos por igual actos de corrupción, pago a diferentes viajes, recursos públicos utilizando gastos personales. Entonces, creo que seguramente sí puede ser más eficiente. No defiendo al gobierno federal, estoy dispuesto a revisar a calma, pero tampoco quisiera exaltarme por la compra específica de 2 estadios. Sabemos que los presupuestos ya a nivel federal son enormes, y 2 estadios tampoco te generan esa diferencia. Bueno, tal vez no, pero son ejemplos, por ejemplo, como el de los señalamientos hacia la actual titular de la Comisión Nacional del Deporte, en donde, bueno, pues también está la corrupción reinante, ¿eh? Y ya hasta hubo muertito de por medio. Y bueno, por eso es que utilicé la expresión de que poco importa el deporte, porque se ha visto, no de ahora, de mucho tiempo atrás, salpicado de dudas, de sombras, de apoyos que nunca llegan a los deportistas. Vázquez Raña, ¿cuánto tiempo estuvo controlando el área deportiva, por ejemplo? Pues protegido en la circulación de sus diarios, sin tener un diario deportivo, habrá que decirlo, hasta que profundizaron con el esto y lo hicieron en un primer lugar. Pero luego tenemos también la llegada de, por ejemplo, Alfredo Castillo, que es al que te referías con sus actuaciones sobre los viajes y llevarse a las novias y hospedarse en hoteles de lujo y utilizar todos estos presupuestos para deportistas para gastos personales. Pero repito, en el caso ahora de la titular de la CONADE, pues está exactamente igual, señalada por estar tratando de obtener una ganancia a través de hacer una adjudicación directa,
Y vemos también que a los deportistas no se les reconoce en México, ni tenemos los entrenadores, ni nadie voltea a ver qué es lo que está pasando en el deporte. Y ahora con estos meses de confinamiento, tal parece que el deporte quedó olvidado. Y los únicos empresarios y dueños de los clubes profesionales, bueno, pues se dedicaron a hacer competencias ahí virtuales, ¿no? Con tal de no perder la afición. Así es. Pues coincido contigo en ese sentido. Nadie está libre de pecado. Si la titular de la CONAMP ha cometido actos de corrupción, debe de ser tratada y culpada por tanto. También quisiera recordar y resaltar que nosotros, el Partido Verde en conjunto con Morena, hizo el cambio en la ley para que todo acto de corrupción sea castigado penalmente. Eso es un cambio grandísimo que anteriormente no se daba y por eso tenían tanta amplitud o tanto atrevimiento de poder ejercer los recursos públicos a su gusto y a su placer. Hoy hay que esperar a ver si las pruebas son ciertas o no. Si son, pues la titular va a tener que pagar porque hoy las cosas cambiaron. Hoy quien cometa actos de corrupción va a ser penalmente sentenciado y gravemente sentenciado moral y honorablemente por el presidente de la República y por todos los que hoy formamos parte de esa transformación. Si hoy estás con un discurso que quieres combatir y quieres hacer todo lo contrario y lo haces, creo que es peor a que si lo hubieras hecho antes de este gobierno. En el otro sentido, sí creo que hay una gran área de oportunidad en el apoyo a los deportistas. Creo que todavía hay mucho que puede hacer tanto el gobierno federal como muchos gobiernos estatales. Otros gobiernos estatales, como bien mencionabas antes, lo han tomado por sus propias manos, caso de Nuevo León, caso de Guanajuato, caso de Yucatán, y ellos han ejercido muy positivamente el presupuesto y se ha visto en cuanto a los campeonatos y en cuanto a los deportistas y en cuanto al tejido social que esos propios estados y esas propias sociedades han tenido. Creo que Quintana Roo debe hacer lo propio. Nosotros como diputados es nuestro deber y obligación exigir al Estado y exigir a la Federación también que lo haga. Yo creo que el deporte te ayuda mucho a ser alguien competitivo, te ayuda mucho a ser alguien disciplinado, te ayuda mucho a entender las responsabilidades y te mantiene sano. A mí en lo personal me funcionó mucho, tuve la oportunidad de ser seleccionado sub-15 nacional cuando Jesús Ramírez fue entrenador, estuve en una ocasión convocado y estuve en Fuerzas Básicas un año y aunque no me dediqué al fútbol, aprendí a tener un horario, a pararme a las 6 de la mañana, entrenar 2 veces, ahora no entreno 2 veces, pero estudio en la mañana, en la noche, lo que tengo que hacer y eso me apoyó a mí en lo personal. Creo que a muchos jóvenes el deporte de alto rendimiento les puede apoyar, el deporte competitivo. Y esa sí es un área de oportunidad tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Pues sí hay que recordar que mente sana en cuerpo sano. Diputado, le agradezco mucho su presencia en MXN Televisión y Radio y sus comentarios. ¿Un mensaje final? Agradecerte la invitación, siempre que sea para hablar de política o de fútbol, aquí vamos a estar con mucho ánimo. Gracias y saludos a todos. Del mundo de las patadas. El mundo de las patadas. Y qué bien que acabaron con la compraventa de piernas, ¿verdad? Vista desde esa manera. Sí. Aunque había algunas piernas que la verdad ni regaladas. Pero bueno, así es esto. Muchas gracias por el favor de su atención. Y pues no hay un lástima, Margarito, para que se vaya el Atlante, ¿eh? Finalmente no nos dejó nada más que pues llevarse recursos económicos que debieron haber sido aprovechados de otra manera y para otros deportistas. Ojalá que este esquema no se repita. Gracias, muchas gracias y hasta el próximo Estado de los Estados. That's why I'll